Muy buenas tardes a todos. El tema de la seguridad para el paciente tiene todo el protagonismo hoy, porque sí, desde hace varios años se ha venido trabajando por la seguridad de ellos, pero hoy hay una evidencia muy grande en Colombia que tenemos que esforzarnos por ofrecer servicios más seguros en cada uno de los prestadores de servicios de salud. Y es un reto. Y es un reto que ustedes ya saben, se convierte hoy en un requisito mínimo, obligatorio. Pero quiero empezar por mostrarles que sí hay evidencia que nos demuestra que en Latinoamérica y en Colombia es urgente trabajar por la seguridad de nuestros pacientes. Y una primera, que ustedes ya conocen, es el estudio IDEAS, que muestra fallas en la atención hospitalaria. Y que fue un estudio que se hizo con 5 países, entre los que participó Colombia, allá entre el año 2007 y 2009, se tuvieron los resultados y que demostró que en el promedio de los 5 países, 10,5 personas de cada 100 que egresaron tuvieron falla o error en la atención. Pero que si tomamos solo Colombia, vemos que Colombia jaló el promedio hacia arriba, porque en Colombia no es 10,5 sino 13 de cada 100 pacientes que egresaron tuvieron una falla en la atención. Datos que nos interesan: casi 16%, 15.8 fueron graves, evitables casi el 60%, y miren este dato, aumentaron los días de estancia en 13 días. Ahora, si pasamos esto a números, pues es un costo alto para el sistema. ¿Cuáles fueron las principales fallas? Miren la que está de primer lugar: infecciones asociadas a la atención en salud. Y ya ustedes saben y se ha venido promocionando que una de las medidas más costo efectivas para prevenir infecciones es la higiene de manos. Y está dentro de las primeras causas. Segunda causa, relacionados con un procedimiento. Y aquí primó los procedimientos quirúrgicos. Por eso es que se ha venido promulgando la cirugía segura. ¿Cómo aseguramos que el paciente al que vamos a intervenir, si sea el paciente, sea el lugar, tengamos todos los elementos en sala, etcétera? Es la segunda causa. La tercera, relacionados con el cuidado. Y aquí, de forma predominante, estuvieron las caídas de los pacientes. En el cuarto lugar están los relacionados con la medicación y en el quinto relacionados con el diagnóstico. Ahí está como una radiografía de qué estaba pasando en Latinoamérica en los servicios hospitalarios. En septiembre del año pasado se presentaron los resultados de un segundo estudio, que es el estudio AMBEAS, que es un primer estudio de prevalencia e incidencia de eventos adversos en servicios ambulatorios. ¿Por qué? Porque de pronto la gestión de la seguridad del paciente se estaba yendo mucho a los servicios intrahospitalarios y hospitalarios, pero pues también era muy importante ver, como se vio en este estudio, que los servicios ambulatorios también son generadores de fallas y de daños para el usuario. Y este es un estudio en que se hizo en Latinoamérica con 4 países, México, Perú, Brasil, y participa Colombia. Es un estudio que se hizo prospectivo y retrospectivo. En un corte de tiempo se miró qué había pasado antes con los pacientes 6 meses previo a la consulta, llegaron a consultar y qué pasó hasta 42 días después de la consulta. Y aquí tengo los resultados. Se hicieron 2.080 entrevistas entre los 4 países
una entrevista estructurada y nos da un resultado de prevalencia de evento adverso de 5.6%. Eso quiere decir que casi 6 personas de 100 que se atienden en los servicios ambulatorios tuvieron o fueron víctimas de una falla en la atención, que no es una cifra despreciable, porque es la puerta de entrada al sistema. ¿Cuáles fueron las principales causas? Miren, la primera, evento adverso relacionado con la medicación. Segunda causa, con la prescripción. Tercera causa, con la comunicación. Y esto va muy de la mano con esa información que le estamos entregando a los usuarios cuando nosotros los médicos entregamos una prescripción. Y muchas veces, ¿qué decimos? Afuera se la explican. Y resulta que quien le va a explicar afuera pues no sabe cuál fue el medicamento, ni por qué, ni cómo. Y en este estudio se encontró casos como pacientes polimedicados que, para que no se les olvidara las pepitas, las unían todas y se las tomaban, y claro, eran los pacientes que empezaron a referir esa molestia en la boca del estómago. Otros abandonaron el tratamiento cuando, después de haberse tomado su medicamento, sentían un sabor metálico y bueno, no habían tenido información. Y eso es lo que está pasando hoy en los servicios ambulatorios. Y si hablamos del estudio prospectivo de la incidencia, se encontró que 2.4% de los pacientes entrevistados tuvieron, a posterior de la consulta, eventos adversos. También, miren, las mismas causas relacionados con la medicación, prescripción y fallos en la comunicación. Así que también en los servicios ambulatorios hay fallas que nos toca trabajar. Y quiero contarles, y ustedes van a ser los primeros en conocer estos datos, hicimos una búsqueda indirecta de fallas en la atención en salud. Una búsqueda que sale de los RIPS que ustedes reportan a través de ese código Y que reporta fallas en la atención, y que por ahí durante un año completo miramos qué reportan por ese código del RIPS, del CIE-10Y. Y quiero mostrarles esos datos para que vean que sí, concuerda con los estudios que se han venido realizando, pero que nos da más especificidad. Pero una conclusión de este reporte de los RIPS es que todavía nos falta ser específicos. Hay muchos reportes de fallas que son algo muy grande, no es detallado, no nos permite tomar o tener un dato mucho más certero. Y muchos de los reportes se están clasificando como complicación. Y quiero decirles que muchas de sus complicaciones pueden ser fallas en la atención, pero que les ponemos el apellido de complicación y no los contamos como evento adverso. Y miren, esto fue lo que encontramos. En el año 2012, 193.712 reportes de fallas en la atención en salud. Una cifra no despreciable. Primer lugar, con 60.000 casos, procedimientos médicos. Ahorita vamos a detallar esos procedimientos médicos. Segundo lugar, con 46.000 reportes, fallas por medicamentos y sustancias biológicas. El tercer lugar, los procedimientos quirúrgicos, con 32.000 reportes, fallas durante la atención médica y quirúrgica. Miren con 9.990 reportes, infección ginecobstétrica, con 2.882 reportes, fallas en los dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico, y 811 SAVIs, que son los eventos supuestamente relacionados con la vacunación y la inmunización. Más o menos lo vemos como en esta torta, en donde los procedimientos médicos son los que más errores nos están generando.
con un segundo lugar de los medicamentos. Tercer lugar, los procedimientos quirúrgicos con un 21%. 17% durante la atención médica y quirúrgica, como los más sobresalientes. Pero miremos uno a uno, porque es interesante ver cómo las fallas en los equipos, en los procedimientos, están generándole daños a nuestros pacientes. Y empezamos con la primera causa, que es de los procedimientos médicos. Pues sí, el mayor número son procedimientos no especificados. O sea, ahí nos falta esa especificidad en el dato. Pero de los otros, miren, un número muy importante está en todo lo relacionado con procedimientos radiológicos y de radioterapia. Ese es un tema donde tenemos que ponerle atención en qué tan protocolizados los tenemos y estamos cumpliéndolos. Pero miren, también hay un número importante en la cateterización cardíaca. Hay fallas que se están reportando por ese procedimiento, por la cateterización urinaria. Esto puede ser hasta un procedimiento de la baja complejidad. La diálisis renal, la inserción de sonda gástrica. Miren la muestra de sangre. Hay varios procedimientos en donde, bueno, nos toca estar alertas porque estamos reportando fallas en esos procedimientos. Si nos vamos con la segunda causa de reportes de fallas, que es relacionado con medicamentos, pues miren que el mayor número de reportes de fallas están por las vacunas y sustancias biológicas, seguido por el paquete grande inespecífico de otras drogas y medicamentos, constituyentes de la sangre, y aquí van todos estos anticoagulantes y todos los tratamientos que están poniendo en riesgo al usuario si no los hacemos con todos los protocolos. Medicamentos relacionados con el sistema gastrointestinal, hormonas y sustitutos sintéticos. Miremos, por ejemplo, el que nos dio de primeras, efectos adversos asociados a la vacuna. Pues el mayor reporte es no especificado. Pero en los que sí especificaron están las vacunas virales, seguidas de las vacunas biológicas, bacterianas y ya más específico, tétanos, BCG y tosferina. Esos son fallas que pueden ser en el mismo procedimiento de la aplicación o ya efectos de la vacuna. En los constituyentes de la sangre, que fue otro de los grupos con mayor reporte, pues miren, primer lugar, anticoagulantes. Anticoagulantes y cómo a veces pudiéramos estar abusando, entre comillas, un poco de la anticoagulación y eso pudiera estar generando fallas en los pacientes. Antagonistas de los anticoagulantes, vitamina K y otros. Y ahí ustedes pueden ver otros relacionados con medicamentos relacionados con la sangre. En hormonas, que también nos dio un tercer lugar. Miren quién está dentro de los primeros reportes de falla, los anticonceptivos orales. Cuando uno pensaría que pues hay una buena información para entregarle a las usuarias y una forma entendible de que los puedan tomar sin problemas. Otros estrógenos y hormonas sintéticas. Y también veíamos en esas fallas de los medicamentos los relacionados con el sistema gastrointestinal. Y miren quiénes están en ese primer lugar de reportes, los eméticos. Otros medicamentos digestivos y agentes que afectan el sistema gastrointestinal. Y veíamos también con el músculo liso y estriado, miren esto que llama la atención, las fallas por medicamentos para el resfriado común, que sabemos que eso es como prácticamente de venta libre y hay reportes de fallas por el uso de estos medicamentos.
Y los medicamentos psicotrópicos, que también están en los primeros lugares, pues los principales son los alucinógenos, antidepresivos y estimulantes con abuso potencial. Ahí vamos mirando entonces en qué medicamentos hoy hay un reporte importante. Bueno, la tercera causa de los reportes o los que tuvieron mucho más reporte son los procedimientos quirúrgicos. Sin contar los inespecíficos, pues está fallas cuando se implanta un dispositivo, reportan fallas. Cuando se hace trasplante de órgano, amputación de miembros o anastomosis o derivación de injertos. Miren, también la cirugía reconstructiva puede estar generando reporte de fallas. Ahí están como las cirugías en donde durante un año se recibió reporte de fallas. La cuarta causa que veíamos es incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica. Y miren esta causa importante que es no atención. Está así reportado, no atención médica y quirúrgica. Y está reportado como falla. Esos pacientes a los que vienen a la consulta y no se atiende, pues le podemos estar generando fallas. Y aunque el reporte no es tan específico, sí nos da a entender que pueden ser pacientes que se pudieron complicar después de no haber recibido una atención. Pero hay otros allí como fallas en la esterilización, fallas en la dosificación, objetos accidentalmente dejados en el cuerpo. Hay reporte de 316, casi que uno diario. Entonces, bueno, son datos que nos alertan de lo que puede estar pasando. La quinta causa es la infección gineco-obstétrica. ¿Y por qué solo se reporta esa? Porque esa la sacamos de Civigila y esa es obligatoria. Las demás, pues no. Entonces, les cuento pues que hay datos de 6.938 infecciones de la herida quirúrgica obstétrica. Alto, 6.900. Sepsis puerperal, 2.595 y fallas consecutivas al aborto, al embarazo ectópico o al embarazo molar, 457. La sexta causa es asociada a los dispositivos médicos de diagnóstico o uso terapéutico. Y los principales, los que jalan la mayor cantidad de reportes, son los dispositivos ginecológicos y obstétricos, seguidos por los ortopédicos, por los de cirugía general y plástica, gastroenterología y urología, pero miren que hay un predominio de los dispositivos ginecológicos y obstétricos. Así que sí hay evidencia, hay muchos datos y estos son datos indirectos. Obviamente no tomamos aquí ningún nombre específico de ninguna IPS, solo son datos que nos ayudan a construir un panorama de lo que puede estar pasando en el país y ya ven ustedes que hay mucha relación con los estudios IVEAS y AMBEAS que les comenté. Por eso, hoy la seguridad del paciente se volvió un requisito mínimo obligatorio. Y saben ustedes que han quedado 10 buenas prácticas de seguridad del paciente, que ya hoy la resolución 2003 de 2014, recién salidita, ratifica, porque ya lo había contemplado la resolución 1441, pero en la 2003 de este año ratifica la obligatoriedad de las buenas prácticas de seguridad del paciente como requisito mínimo de habilitación. Y de estas buenas prácticas obligatorias, pues son las esenciales. 5 de ellas
están en procesos prioritarios para todos los servicios. Es decir, 5 buenas prácticas aplican a todos los prestadores. Y cuando hablo de prestadores incluye IPS, profesionales independientes, objeto social diferente, transporte especial de pacientes. Y hoy les voy a contar, si alguno de ustedes ejerce como profesional independiente, que se modificó esa lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de esas buenas prácticas para profesionales independientes, buscando facilitar la gestión en estos prestadores. Entonces les decía, 5 son obligatorias para todos. Todos ustedes al menos deben garantizar 5 buenas prácticas. Una es tener un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas. 2, la monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente. 3, y es más que justo, detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones. Ahí tenemos toda la evidencia para volverlo obligatorio. 4, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, que también hay buena evidencia. Y 5, asegurar la correcta identificación del paciente. Pero hay otras 5. Si usted es una IPS con servicios de hospitalización de baja, mediana y alta complejidad, pues debe implementar esas 2 buenas prácticas. La prevención de úlceras por presión y la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Además de las 5, estas 2 sí tienen ese servicio. Si es una IPS con servicios de cirugía de baja, mediana y alta complejidad, pues debe implementar la buena práctica para cirugía segura. Si es una IPS con servicios de transfusión sanguínea, debe implementar la que sería la buena práctica para prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes. Y si es una IPS con servicios de hospitalización obstétrica de baja, mediana y alta complejidad, pues queda obligatoria la atención segura del binomio madre-hijo. Y ahí completamos 10. 5 para todos, las otras 5 sí tiene el servicio en cada uno de estos servicios que trae el manual de habilitación. Todas las buenas prácticas, sean las 5 o las 10, tienen aspectos comunes que deben cumplir. Y es un aspecto común, pues que hayan sistema de reporte de fallas. Que tengamos un sistema institucional para reporte de las fallas. 2, que hagan análisis de causa de fallas. No ha quedado aquí obligatorio, que es con una metodología. Por ejemplo, el protocolo de Londres, que es el que recomienda la Política Nacional de Seguridad del Paciente. No es obligatorio ese. Sí, una metodología validada para hacer análisis de causa. 3, medición de adherencia a guías, manuales y procedimientos relacionados con la buena práctica, medición de indicadores e identificar riesgos. Es decir, si a usted le aplican las 10 buenas prácticas, pues tiene que hacer análisis de los eventos relacionados con esa buena práctica de seguridad del paciente. Vámonos rápidamente una por una en el programa de seguridad del paciente. Eso es lo que queda obligatorio, que tengan una planeación estratégica de la seguridad, que fomenten la cultura de la seguridad, que es una cultura del reporte y no de ocultar, que es una cultura de que no punitiva, sino más bien yo facilito el reporte, el análisis, y si después del análisis pues sí hay mérito, pues sale de seguridad y se va por un proceso disciplinario, sancionatorio. Fomento de los procesos seguros, que se llama gestión del riesgo, e implementar buenas prácticas de seguridad del paciente. Y como veo hoy en el auditorio colaboradores de IPS acreditadas, pues saben que tendrán que tener no solo las obligatorias por habilitación, sino el estándar de acreditación dice todas, las de la guía
técnica número 1 de seguridad del paciente, que son 30. Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre habilitación y acreditación. Y si hablamos de solo el capítulo de planeación estratégica, pues queda obligatorio la política formal de seguridad del paciente. Todas las IPS de Colombia deben tener formulada una política de seguridad del paciente. Y esto pues está en cabeza del gerente o representante legal de turno. Deben tener un referente o un equipo para la gestión de la seguridad de pacientes y deben tener un comité de seguridad. Tal como lo dice la norma, es un comité para el análisis de causa. Claro, hay instituciones que tienen su análisis de causa en un comité que llaman de calidad. Está bien. Lo importante es que en un comité se evidencie que se analizan las causas de los eventos adversos agrupados por tipo. No es de la caída en ginecobstetricia tiene un análisis, pero la caída de pediatría otro análisis y la caída de cirugía general otro análisis, no. Todos son del mismo tipo. Y por supuesto el análisis pues es conjunto para que haya un plan de mejoramiento institucional. Y aquí es donde hay un primer cambio para los profesionales independientes. Si ustedes ya vieron los anexos de la resolución 2003, para los profesionales independientes se creó un formato que corresponde al compromiso del profesional independiente con la atención segura. Claro, es diferente a las IPS porque están ellos solitos, entonces ese formato lo pueden bajar, lo pueden diligenciar y firmar, y eso el verificador de habilitación lo chequeará como cumplido ese compromiso que sería para una IPS la política de seguridad. Ahora si hablamos del referente de seguridad, que queda obligatorio, uno o varios dependiendo de lo grande que sea la IPS, pues estos referentes tienen unas funciones importantes y para el tema de habilitación pues deberán ser sus principales funciones. No la enfermera jefe que tiene coordinando 10 programas de PIP y le dicen y también seguridad del paciente. No, se va a verificar que sus principales funciones sean ser el canal de información a la gerencia, recibir los reportes institucionales de fallas, clasificarlos, iniciar el análisis de fallas, convocar al comité de seguridad para analizar las fallas y formular acciones de mejora para las fallas priorizadas, para las causas priorizadas, apoyar la ejecución de acciones de mejora, sensibilizar y por supuesto ser ejemplo. Y hay sí otras que se relacionen, pero aquí lo que les quiero mostrar es que hay una importante cantidad de funciones para este líder de seguridad. Para la cultura de seguridad es muy importante fortalecerla sensibilizando y capacitando. ¿Se acuerdan cuánto dice la norma? 90% de los colaboradores en 2 años, y eso es un ejercicio permanente, porque hay colaboradores que llegan, salen, cambian, así que es un tema de los procesos de inducción y reinducción, tener un proceso formal para el reporte, analizarlos, las fallas, en un comité de seguridad. Y entonces también esto cambió para profesionales independientes, entendiendo que es un profesional en un consultorio o con un equipo de apoyo mínimo. En el tema de sensibilización lo que tiene que hacer es bajar este formato y después de haber mirado la política nacional, haber buscado las definiciones, contestarlo y firmarlo haciendo constancia que este tema lo revisó y seguramente los verificadores cuando vayan a la visita le preguntarán qué sabe de alguno de estos temas. Y también se les creó un formato para registrar las fallas
en la atención. Pues no podrán tener como una IPS, un sistema de reporte, pero sí un formatico que les facilite la recogida, y también el formato 4, donde va a anotar las acciones de mejora ante una falla que haya identificado. En la gestión del riesgo de su programa de seguridad, pues deben tener evidencia de que gestionan el riesgo, es decir, que su IPS no actúa solo cuando ocurrió el evento adverso, sino que actúa preventivamente, evitar que ocurra. Y eso es lo que se llama gestión del riesgo para tener procesos seguros. Y hay un tema muy importante de adherencia a guías clínicas. Y deben entonces adoptar las buenas prácticas para la seguridad del paciente que les apliquen. Si son habilitación, pues dirán adoptamos 5 o las 10, si las 10 les aplican. En la segunda buena práctica de monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente, la segunda buena práctica, esta sí aplica a todas las IPS, deben medir indicadores relacionados con la seguridad del paciente. Uno que deben medir, solo teníamos uno, el de la resolución 1446, que es porcentaje de gestión del evento adverso. Este lo deben seguir midiendo porque lo deben reportar, pero al interior de su IPS hay otros indicadores como por ejemplo frecuencia de los principales eventos adversos. ¿Cuántos me sucedieron en el primer mes, en el segundo? ¿Cómo voy mejorando? Es posible que al principio ustedes tengan una subida en los reportes, y eso es lo que se espera, que esa cultura del reporte les haga crecer, pero tendrán que llegar a un momento en que ya empiecen a estabilizar o a mejorar o a bajar la frecuencia de fallas. Como también queda muy importante evaluar semestralmente adherencia a guías. Ese es un vuelco que da importante la resolución de habilitación, hoy 2003, y es no solo se cumple el requisito con tener la guía, sino con que ustedes evidencien que miden adherencia a la guía. Así que eso se convierte en un paso muy importante de habilitación. Y conocidos los resultados de los indicadores de la adherencia a guía, implementar acciones de mejora y hacer seguimiento desde la alta gerencia. Si hablamos de la buena práctica de prevenir, reducir, detectar infecciones, pues queda obligatorio lo que debía ser obligatorio, y es la adherencia al protocolo de higiene de manos. Y otra vez, no es que tengan el protocolo, es que midan la adherencia. Y el llamado es a los colegas médicos, especialistas, que a veces sentimos que eso no nos toca, y el llamado es, eso es un tema para liderar desde los profesionales médicos, desde los especialistas, porque bueno, además ya queda como requisito de habilitación. Y que se tengan los recursos para higiene de manos. No puede ser que se tengan, no sé, toallas desechables para 3 meses y después ya no hubo. Debe ser un continuum que favorezca la higiene. Tener guías y protocolos, y en infecciones aparecen 7 indicadores, que ya no es solo medir el indicador de infección intrahospitalaria, sino 7 posibilidades: infecciones de sitio operatorio, flebitis infecciosas por venopunción, prevención de endometritis, neumonías asociadas a ventilador, infecciones transmitidas por transfusión, infección de vía urinaria, prevención de bacteremias. Ahí aparecen ya no 1, sino 7 indicadores que si les aplican debían medirlos. Y si hablamos de guías y protocolos, pues medición de adherencia al protocolo de higiene de manos, manual de bioseguridad, protocolo de venopunción, guía de aislamiento. Y en el tema de uso y reuso de dispositivos, pues saben bien que la norma lo prohíbe, el uso y reuso solo bajo unos aspectos muy puntuales se podría reusar,
Pero nomás es que usted se haga la pregunta, si usted fuera el paciente o fuera su mamá, si permitiría que usaran un dispositivo que ha sido usado en otro paciente. En la seguridad en la utilización de medicamentos, deben tener prácticas seguras en la dispensación, en la administración, en la marcación de los medicamentos y en la adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos. En la administración de medicamentos, lo que antes era para acreditación, los 5 correctos, y ya hay instituciones que tienen 15 o 20, pues queda ya en habilitación. Siempre que el profesional vaya a administrar un medicamento, debe aplicarlos. Y eso da garantía en tratar de evitar los errores en la administración de medicamentos. Si hablamos de asegurar la correcta identificación de los pacientes, pues también esta es una buena práctica que lleva a que identifiquemos adecuadamente los pacientes. En esto hemos tenido problemas desde el ingreso, porque quien hace el primer registro de un usuario no lo está haciendo con los nombres completos. Entonces, si ustedes revisan su base de datos, es posible que tengan muchas Marías Rodríguez. Y cuando vengan 2 al tiempo, pues hay dificultad en poderlas individualizar, así que eso queda obligatorio, como el uso de manillas de marcación para pacientes en servicios priorizados, la identificación del paciente hospitalizado, no con el número de cama, sino con nombre completo y otro identificador, y la marcación segura de las muestras de laboratorio. Si a usted le aplica la buena práctica para prevenir caídas, pues queda obligatorio que todos sus pacientes clasifiquen el riesgo. Les apliquen ustedes esa escala de calificación del riesgo de caídas. Todos los pacientes. Y si tienen riesgo alto, pues implementen procesos para minimizarlos. Y no solo las caídas de la cama, sino aquellos potenciales en el baño, en el corredor del servicio, etc. Si usted tiene ofertado o habilitado el servicio de cirugía, pues queda obligatorio la adecuada implementación de la lista de chequeo para cirugía segura, que incluye actividades de chequeo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y no se debe convertir en solo firmarla, para que el auditor pues vea que sí se hizo la tarea, sino irlo haciendo en el momento que debe ser, que es el momento predictivo. Si usted tiene el servicio de hospitalización, pues debe prevenir estas úlceras por presión, y también, como queda obligatorio clasificar el riesgo de caídas, queda obligatorio clasificar el riesgo de sufrir escaras o úlceras por presión. Y si tienen un alto riesgo, pues implemente procesos para minimizarlo e implemente el protocolo de prevención de úlceras. Si usted ofrece servicio de transfusión sanguínea, pues tiene obligación de implementar la buena práctica que nos lleva a hacer transfusiones seguras. Y para ello debe tener un protocolo, medir la adherencia a ese protocolo y hacer seguimiento post-transfusional. Y la última buena práctica es aplicable a aquellas IPS que tienen servicios donde atienden servicios de hospitalización de gestantes y atención del recién nacido, donde queda obligatorio que deben evitar barreras administrativas. Es decir, el verificador no deberá encontrar las gestantes haciendo fila o devolviéndolas, sino más bien unas políticas claras de atención prioritaria, como también identificar qué profesional de su IPS va a atender las gestantes, qué calidades debe tener, adherencia a guías. ¿Y recuerdan cuánto dice la norma que deben tener adherencia? 85% y más.
pero son guías que se han venido trabajando desde hace un buen tiempo. Como también medir la completitud del kit para el manejo de emergencia obstétrica. Hay varias muertes maternas que se han sucedido porque no estaba el kit completo. Queda obligatorio elaborar el partograma, pues siempre ha sido obligatorio, pero se estaba dejando de lado. Como tener una comunicación adecuada con la EPS para facilitar procesos de referencia y contrarreferencia. Hay entonces claro en Colombia un panorama. Lo primero es que es obligatorio trabajar por la seguridad del paciente. Y por ello hay 10 buenas prácticas que han quedado obligatorias en habilitación. Y que con la expedición de la norma resolución 2003, pues saben ustedes que el plazo se amplía hasta septiembre de 2014, así que es el momento de que puedan adelantar unos pasos importantes, empezando por fortalecer el compromiso de la alta dirección. La gestión de la seguridad del paciente está coja si no tenemos el compromiso de la alta dirección. Lo segundo, conozcan la lista de chequeo. Esa es la lista de chequeo que ustedes deben ir mirando si cumplen o no, porque esa es la que va a venir a evaluar el verificador de habilitación. Asignen líderes para las buenas prácticas que les apliquen, fortalezcan la seguridad del paciente. Toda la información de seguridad del paciente lo encuentran en el observatorio de calidad, entrando por la página del ministerio. Están la guía de buenas prácticas, todos los paquetes instruccionales. Y todo esto que se hace es por el beneficio de los usuarios. 193,000 en un año tuvieron daño o lesión por nuestra atención. Así que sí es un reto para Colombia que empecemos todos a trabajar por disminuir ese riesgo al que se somete un usuario al recibir una atención de salud, o que le evitemos o minimicemos el daño por la atención recibida por nosotros. Muchas gracias.